El 2 de diciembre de 1923, en Nueva York, Estados Unidos, Evangelia Dimitriades y George Kalogeropoulos, una pareja de inmigrantes griegos que llegaron a Estados Unidos en agosto de 1923, tuvieron una hija a la que llamaron María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulos. La familia se había asentado en Manhattan. George era farmacéutico y, por lo complejo que resultaba nombrar su apellido, decidió cambiarlo por Calas. Cuando la hija de Evangelia y George, María, tenía 14 años, sus padres se divorciaron. Entonces su madre decidió volver a Grecia con sus dos hijas, María y Yaquinti. Y fue ahí donde comenzó su formación en el Conservatorio Nacional de Atenas. Hay una anécdota al respecto de esto. Se dice que María tenía 14 años cuando quiso ingresar al conservatorio, pero el mínimo de edad para ingresar a estudiar ahí, por aquel entonces, era 16 años. Por lo que, sin pensarlo nada, ella inventó que tenía 2 años más de los que en realidad tenía. María sufrió mucho durante su niñez y su adolescencia. Su madre la ponía siempre en una posición difícil que al final la hacía sentir insegura. La presionaba todo el tiempo con sus clases de canto, la comparaba con su hermana, siempre le decía que su cuerpo no era para nada lindo, le decía que era poco agraciada y que lo único atractivo que tenía era su voz. Años después, María Calas confesaría que jamás se había sentido querida por su madre y que estaba segura de que ella la apoyaba en su vocación únicamente para conseguir un sostén económico. A partir de su debut, que fue en febrero de 1942 en el Teatro Lírico Nacional de Atenas, María comenzó a compartir su voz con todos aquellos afortunados que pudieron escucharla. En Turquía, y muchos años antes, el 15 de enero de 1906, en Esmirna, tierra considerada griega, nació Aristóteles Sócrates Onassis. Pertenecía a una familia que vivía muy cómoda económicamente hablando, pero tras la guerra greco-turca, las tierras fueron recuperadas por Turquía y las propiedades de la familia Onassis se perdieron, forzando a sus integrantes a regresar a Grecia como refugiados, y perdieron toda su fortuna. Por esta causa, en 1923, Aristóteles dejó su país y se dirigió a Buenos Aires, Argentina. Ese fue un momento muy difícil para Ari, como lo llamaban cariñosamente. En un comienzo trabajaba como limpiador de vidrios, telefonista multilingüe, mientras seguía sus estudios nocturnos en administración aduanera. Y en sus horas libres estudiaba mercado financiero. Con los pocos ingresos que tenía, Aristóteles se compraba ropa muy fina para poder pasar como un joven acaudalado y poder mezclarse de esta manera con la alta sociedad de Buenos Aires. En 1925 recibió la doble nacionalidad griega y argentina, lo cual le permitió comenzar con apenas $250 la creación de su primera empresa en Argentina. Comenzó con una empresa importadora-exportadora de tabaco. Al poco tiempo sus ganancias ya eran muy significativas y a los 25 años ganó su primer $1.000.000. En 1932, Ari se había convertido en un hombre de negocios que contaba con buques petroleros y balleneros y expandió su empresa a nivel mundial, creando una oficina en la ciudad de Nueva York. El 3 de septiembre de 1957, durante un baile de máscaras celebrado en el Hotel Danieli de Venecia, los destinos de María y Aristóteles coincidieron. Él contaba con 53 años y ella con 33. Allí conversaron, bailaron y después de un rato de estar hablando se dieron cuenta de que tenían las mismas raíces, cosa que los emocionaba muchísimo. La historia cuenta que en el año 1958 y durante una gala benéfica en la que María estaba cantando en París, Onassis fue a verla. Él invadió su camerino y su casa con rosas rojas.
Al principio ella intentó mantenerse alejada, pero en el verano de 1959 Aristóteles invitó a María a navegar en un crucero que era propio, y dicen que allí fue donde nació el amor. Por aquel entonces, María Callas estaba casada con el empresario italiano Giovanni Battista Meneghini y Aristóteles, desde 1946, con Atina Libanos, a quien apodaban Tina. Onassis había invitado a María y a su marido para pasar un buen momento, pero se miraron como si fuese la primera vez, se descubrieron y algo nació entre ellos aquel día, algo que no podían ocultar. En esa velada y en un descuido de sus cónyuges, Aristóteles tomó a María de la mano y la llevó a su camarote. Y allí, solos y apasionados, se dejaron llevar por ese erotismo que los consumía. Pero en medio de ese momento único, irrumpió Tina y los descubrió en pleno acto de amor. La mujer salió del camarote y se dirigió directo a Giovanni. Lo miró a los ojos y le dijo sin tapujos: «Te la ha quitado, Battista». Esa fue la manera en la que el marido de María Callas se enteró del romance. María inmediatamente dejó a Giovanni, en tanto que Aristóteles estaba seguro de poder continuar con las dos relaciones al mismo tiempo. Por supuesto, la cantante la pasó muy mal con esta decisión que él había tomado. Ella, que nunca se había sentido querida realmente, solo deseaba casarse con él y tener hijos y formar esa familia que nunca había podido tener. Cuentan sus íntimos que la soprano por primera vez en su vida sintió que alguien la quería por ella y no que la admiraba por su voz. Empezó entonces una apasionada historia de amores y desamores, de infidelidades y de reencuentros, que duró hasta el final de sus días. Ella solamente quería brindarse entera a ese amor que le invadió cada milímetro de su piel, y entonces dejó de cantar. Ni siquiera la insistencia de Onassis, que quería que ella continuara haciéndolo, logró convencerla. No quería hacerlo, no quería cantar, y fue fiel a ese deseo, hasta 9 meses después. Es que ella estaba embarazada. Cuando se lo contó a Aristóteles, estaba aterrorizada. Pensaba que él la iba a rechazar, que le iba a dar la espalda. Pensaba que la iba a dejar sola. Pero no fue así. Él lo tomó muy bien. De hecho, los dos comenzaron a soñar con ese bebé. Hacían planes e incluso buscaron una casa en Suiza en donde María pudiese vivir tranquila con su hijo y a la que Onassis pudiese ir sin ningún tipo de problemas. Pero a veces la vida nos enseña que no todo es al final como uno lo desea. Y su amor de pronto se transformó en una moderna tragedia griega. María, luego de un parto muy difícil, el 30 de marzo de 1960 dio a luz a un bebé que falleció 2 horas después de haber nacido. Fue un parto por cesárea. El niño nació vivo, pero murió antes de ser notificado su nacimiento. Se dice que está enterrado en el cementerio de Milán. Mientras María vivía sola este tormento, Aristóteles nuevamente estaba en el crucero. Según dijo la criada de toda la vida de la Callas, él estaba muy afligido cuando al llamar a la clínica se enteró de que el bebé había muerto. Y si bien esta muerte nunca dejó de atormentar a María, Aristóteles siguió con su vida, con su matrimonio, con sus reuniones, sus fiestas que estaban colmadas de farándula. Y María siguió amándolo en la oscuridad, en la soledad, aceptando las migajas de amor que él le ofrecía.
hizo todo lo que él quiso. Aristóteles se convirtió en su único faro, en la única razón que ella tenía para seguir viviendo. Onassis se divorció de Tina en 1960, cuando ella lo descubrió nuevamente en una cama con otra mujer, que en este caso era una amiga de ella, y esto ya no pudo perdonarlo. Por su parte, María había vuelto a cantar, pero por falta de práctica y excesiva vida social, su voz había perdido fuerza y evidenciaba grandes signos de decadencia. El 11 de septiembre de 1961, mientras María representaba a Medea en La Scala, en el primer acto, el público comenzó a silbar, en señal de disconformidad frente a la actuación de la Calas. Ella siguió cantando, como sin prestar atención a lo que pasaba. Cuando llegó a la escena en donde ella denuncia a Jasón con la palabra cruel, paró de cantar. Miró al público y le dedicó su segundo cruel. Hizo una pausa. Levantó el puño y comenzó otra vez con las palabras «Ho dato tutto a te», dijo. «Te lo he dado todo». El público automáticamente dejó de silbar. Y al terminar la función, María recibió la ovación más grande que había recibido en toda su vida. Su última representación de ópera fue en el año 1965, con Tosca. La llama de su voz se había apagado. Un año después, renunció a la ciudadanía estadounidense y tomó la nacionalidad griega. De esta manera, técnicamente, anuló formalmente su matrimonio con Meneghini. Ella esperaba que con esto, Onassis, que era su verdadero amor, le propusiera por fin matrimonio. Pero no fue así. Lejos de eso, Aristóteles decidió casarse con Jacqueline Kennedy, viuda del expresidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, el 20 de octubre de 1968. Ella le había dedicado su vida entera. Había perdido hasta su carrera por ese amor. Había tenido un hijo sola y lo había enterrado sola. Ella siempre se mantuvo al alcance de su mano. Cada vez que Aristóteles necesitaba de ella o se sentía solo o la deseaba, ahí estaba María. Cada vez más delgada, con el pelo más corto, sin usar los anteojos negros de diva. No importa, ahí estaba, siempre estuvo. María no dejaba de preguntarse cómo puede ser que cuando tenían la posibilidad de ser felices por fin sin esconderse de nadie, cuando tenían la oportunidad de salir de esa oscuridad a la cual ella había sido condenada casi desde su nacimiento, él no solo no la eligió, sino que le brindó su amor y su apellido a una mujer que, según dicen, no lo amaba. Y mientras él disfrutaba de este nuevo matrimonio, ella volvía a sus 3 adicciones: tranquilizantes, antidepresivos y lágrimas. Estaba inmersa en una depresión que no la dejaba vivir. El 25 de mayo de 1970 fue ingresada de urgencia en un hospital. Algunos dicen que había intentado dejar de vivir. Y él, después de unos años de matrimonio, se dio cuenta de que no era Jackie quien lo sorprendía, quien lo hacía sentir vivo, y comenzó a añorar el tiempo que había estado al lado de la gran María Callas. Entonces intentó volver con ella. La buscó, la encontró, le habló de amor otra vez. Le dijo que ahora sí era posible, que ahora sí estaba listo. Necesitaba sentir nuevamente la piel de su eterna amante. Pero
Lo que él no sabía es que ya era demasiado tarde, que había llegado el fin de su historia. Luego de haber sufrido el tremendo golpe de la muerte de su hijo Alexander con tan solo 23 años de edad en un accidente de aviación, el 15 de marzo de 1975, el magnate griego Aristóteles Onassis murió a causa de una neumonía a los 69 años. Ya todo había terminado. El hombre al que le había dedicado su vida entera había muerto. No se había ido a otro país o se había casado con otra mujer, no. Estaba muerto. Al principio no pudo entenderlo. María venía de pasar una depresión que le había durado años y ahora ya no le quedaban fuerzas para llorar, ni para odiar, ni para respirar. Todo se volvió oscuro. Y muy dentro de ella sabía que esa mujer que la miraba en el espejo era ni más ni menos que la representación de la nada. María Callas murió el 16 de septiembre de 1977. Ese día se despertó en su casa de París como siempre. Tomó el desayuno en la cama y después se dirigió al baño. Sentía un dolor punzante en el costado izquierdo. A los minutos se desmayó. Cuando la encontraron en el piso del baño, la llevaron a su cama inmediatamente y cuando fue reaccionando le dieron de tomar un café muy fuerte mientras llamaban al médico. Pero María murió antes de que él llegara. Su funeral tuvo lugar el 20 de septiembre y su cuerpo fue incinerado en el cementerio parisino de Père Lachaise. Las razones de su muerte quedaron poco claras. Oficialmente se trató de una crisis cardíaca, pero no se descarta que haya ingerido una dosis masiva de tranquilizantes adrede. Su urna fúnebre fue robada y encontrada unos días más tarde. Tras su recuperación, sus cenizas fueron dispersadas en el mar Egeo. María Callas y Aristóteles Onassis nunca fueron felices del todo. Él, porque nada de lo que tenía le alcanzaba. Y ella, porque no podía tener lo que más deseaba. Es una historia tan triste. Pensar en el vacío que le quedó a ella cuando él murió, ese salir a recorrer lugares buscándolo, aún sabiendo que no lo iba a volver a ver nunca más. María nació con talento, coraje y belleza, pero desde su madre hasta su único amor, todos se acercaron a ella únicamente para ser iluminados por su luz. Lo que sí unió a estos amantes al final es que ambos murieron de tristeza. Aristóteles nunca pudo asimilar la muerte de su hijo y María se dejó morir por la irremediable ausencia de su amor. Hasta la próxima historia.